Bueno, el día de hoy vamos a presentar 3 temas. Siéntense, por favor. ¿Sí hay suficientes sillas? Sí. Primero, José Alfonso Suárez del Real nos va a hacer una pequeña relato, crónica de algo de la historia de nuestro territorio. Después vamos a presentar el programa de vivienda con la doctora Edna, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Octavio Romero, que nos va a presentar los avances del Infonavit y también algunas otras informaciones que ha encontrado en el Infonavit. Y vamos a terminar la conferencia de hoy con el detector de mentiras. Así que tenemos bastante información. José Alfonso, si quieres empezar. Muy buenos días y con su permiso, señora presidenta, vamos a ver ahora un poco de historia de nuestro territorio, porque es bien interesante ver lo que ocurría. Fíjense, este es, si me permiten un micrófono, va a ser más. Nos encontramos este mapa mundi de 1607 que editó un flamenco para la Compañía de Indias de Ámsterdam. En este mapamundi aparece ya por vez primera lo que es la América mexicana, así la denomina este cartógrafo, con lo que es México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapamundi casi completo de lo que en el siglo XVI se descubrió. La siguiente, por favor. Este es un acercamiento. Entonces yo les quiero decir, aquí dice América, que fue descubierta en 1492 por Cristóbal Colón a nombre del rey Carlos I de España. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Pues obviamente porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchas situaciones particulares de riquezas minerales, etcétera. El hecho es de que América Mexicana es reconocido desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, como el nombre de toda la parte norte del propio continente. Y señalo aquí que entre la Florida y Yucatán se reconoce al Golfo Mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación del siglo XVII en adelante. Siguiente lámina, por favor. Tan es así que nuestro prócer, el padre del Estado mexicano, como yo le denomino, don José María Morelos y Pavón, hace en la Constitución de 1814 en Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Es decir, desde 1607 se conocía como América Mexicana. Y veamos la siguiente, por favor. Esto era lo que reconoce la Constitución de Apatzingán, reconocía toda esta parte del territorio en donde destaca Texas, la Florida, Luisiana, que fue una concesión un poco rara que dio España a Francia para que pudieran poblarla. El hecho es de que el nombre de América Mexicana existe antes de que llegara el primer grupo de peregrinos a poblar Virginia,
que es a finales de 1607, es decir, mucho después que el primer mapamundi que estamos presentando. Y esto es lo que un seductor de la patria, le dicen algunos. Yo digo, el 15 uñas, es decir, Santana, les cedió a los Estados Unidos para dejarnos esta parte del territorio que, como ustedes saben, él perdió de manera por demás escandalosa. Y pues también me recuerda que hubo un grupo de fifís mexicanos que se llamaban los Polcos, que apoyaban a este tipo para que regresara a ser presidente de México a pesar de haber vendido la mitad de la patria. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y el nombre del Golfo de México, con toda la pena, pero es además de histórico, está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera los Estados Unidos. Es todo. Ponme la primera. Digo, obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Bueno, aprovecho antes de, porque sé que me lo van a preguntar. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Bueno, adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todos. Como lo hemos hecho frecuentemente, hoy informaremos del avance del programa de vivienda para el bienestar. Podemos empezar con las primeras láminas, informarles, recordarles más bien de la meta de 1 millón de viviendas nuevas, 500,000 a través del Infonavit para todas las personas derechohabientes y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda para las personas y familias no derechohabientes, y adicionalmente 1 millón de escrituras. Para este año 2025, la meta son 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México y 120,000 escrituras. Es muy grato informarles que vamos muy bien. En la siguiente lámina podemos ver respecto a la reserva territorial que hemos trabajado y que nos garantiza prácticamente la construcción de la meta de 2 años en términos muy estrictos. Se está planeando de una manera muy cuidadosa, muy atenta para cumplir con todas las condiciones que ya comentamos, una ubicación adecuada, que cuenten con servicios, que esté muy bien planificada, que cuente al menos con 40% de área libre en los conjuntos habitacionales, y entonces se están desarrollando tanto por parte del Infonavit como de CONAVI los proyectos que harán justamente una vivienda adecuada de acuerdo a la modificación del Cuarto Constitucional reciente. Hoy ya no se denomina
vivienda digna y decorosa, sino vivienda adecuada, de acuerdo a los principios que marca Naciones Unidas. Entonces eso también es un avance muy importante en esta concepción. Entonces ya 306 predios, ya cumpliendo con el 100% de la meta, decía un poco más, se instalaron ya 31 mesas de trabajo con los gobiernos estatales y municipales y ya se firmaron 8 convenios de colaboración con los gobiernos. En estos días, la meta es que en este mes se concluya la firma de estos convenios y ya 200 proyectos ejecutivos. Adelante, por favor. En enero esperamos concluir justamente la firma de todos estos convenios, que además de la reserva territorial que están proponiendo los gobiernos estatales y municipales, consiste en poder agilizar todo lo que tiene que ver con trámites, permisos, licencias. Se va a cumplir con absolutamente todos los requerimientos, pero lo cierto es que tiene que ser más rápido para lograr alcanzar la meta. En febrero iniciarán ya la construcción de los conjuntos habitacionales de manera muy importante. Quiero recordar que el 14 de octubre pasado inició ya en Los Cabos el primer conjunto habitacional de más de 700 viviendas. Prácticamente todos los trabajos preliminares ya se realizaron y va en curso. Entonces, entre enero y febrero realizaremos proyectos ejecutivos, iniciaremos las obras. Y si me lo permite, Presidenta, quisiera insistir a través de los medios de comunicación que la gente no se deje de engañar. Hay muchas personas, malas personas, que están ya difundiendo que a cambio de un recurso se pueden incorporar a los programas de vivienda. Insistir cada vez que podamos en que esto es totalmente falso. La incorporación a los programas es totalmente gratuito y por favor que la gente no se deje sorprender porque esto es totalmente falso. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Rodrigo, adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Tenemos ya, la que sigue, por favor. Tenemos ya definido de las 500,000 viviendas que le tocan construir a la CONAVI. Este año vamos a hacer 50,000 viviendas y vamos a entregar 100,000 apoyos de mejoramiento. La que sigue, por favor. De la bolsa de vivienda, de la bolsa de suelo, de la Reserva Territorial Federal, Estatal y Local, ya tenemos 167 predios que suman más de 2,000 hectáreas y tienen una proyección de más de 300,000 viviendas. Ya estamos trabajando en 62 predios asignados a organismos ejecutores de obra para construir este año las 50,000 viviendas, que en este caso dan 55,000 viviendas. Y tenemos 105 predios que ya estamos trabajando en las 29 entidades del país. La que sigue, por favor. Vamos a iniciar la obra en febrero, ya estamos concluyendo los trabajos técnicos. Vamos a iniciar en febrero 27 predios en 12 entidades que representan 124 hectáreas y arrancaremos la obra en alrededor de 20,000 acciones de vivienda. En marzo arrancaríamos con otros 17 predios en 10 entidades del país, que son 82 hectáreas y son 14,000 viviendas. Y en abril arrancaríamos en 18 predios, que son en 11 entidades, 128 hectáreas y arrancaríamos 22,000 viviendas. En total estaríamos ya en mayo en obra en 55,000 viviendas. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Presidente. Gracias. ¿Te parece, Alfonso, que presentes tú y luego Octavio? Sí, adelante.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Voy a presentarles a continuación los avances que hemos tenido en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Inicio con las 3 prioridades que tenemos a nivel nacional, que son el Estado de México, Baja California, en particular Tijuana, y en Baja California Sur, Los Cabos. En el Estado de México tenemos un avance muy importante. Aquí quiero recalcar que el Estado de México es la entidad que tiene el mayor número de asentamientos irregulares en el país. Al día de hoy ya tenemos instauradas varias expropiaciones en la SEDATU por un total aproximado de 33,000 lotes. Esto quiere decir que ya estamos a punto de avanzar a la última etapa del proceso expropiatorio, que este es el mecanismo que se utiliza para la regularización. El gobierno federal expropia la tierra para posteriormente darla a favor de las personas posesionarias y que ya tengan su título de propiedad. Igualmente, tenemos ya la anuencia de una serie de ejidos en el oriente del Estado de México que representan 119,000 lotes, es decir, ya nos reunimos con estos ejidos, ya llevaron a cabo sus asambleas y ya aceptaron avanzar en la expropiación. Igualmente tenemos pendientes para el mes de enero otra serie de asambleas que potencialmente nos darán otros 59,000 lotes, más lo que se está trabajando, que todavía no llegamos a la anuencia, pero que ya estamos en diálogo con los ejidos por 75,000 lotes. Esto representa un total de 286,000 lotes que tenemos ya trabajando para el Estado de México. Como referencia, nunca en la historia de nuestro país se ha dado un proceso tan ambicioso de regularización en ninguna entidad y esto creo que es un hito importante. Para el caso de Baja California, en Tijuana, la situación es diferente. En Tijuana tenemos problemas importantes con las situaciones de riesgo. La orografía de Tijuana, las laderas y el tipo de suelo se deslava muy fácil. Entonces, incluso edificios que fueron construidos con todo lo que se tiene que hacer, están sufriendo problemas de deslave y hay varios que están en riesgo de colapso. Por eso nos estamos concentrando mucho en identificar cuáles son las zonas de alto riesgo para tener la certeza de que no se va a regularizar algún lote que no se pueda regularizar y de forma paralela, junto con el gobierno estatal y municipal, estamos trabajando ya en 3 polígonos de muy buen tamaño que nos van a permitir avanzar a una posible reubicación de familias en los casos donde no sea posible la mitigación del riesgo. Y finalmente, en Baja California Sur, en Los Cabos, con los ejidos estamos trabajando, ya aquí prácticamente no queda suelo agrario, la mayor parte, sobre todo en San José, ya salió del régimen agrario, sin embargo, los y las parceleras todavía tienen mucha propiedad que fueron anteriormente parte del ejido y ahí estimamos regularizar en esta primera etapa cerca de 13,000 lotes, que es lo que ya estamos trabajando con ellos. Siguiente, por favor. Y finalmente les quiero mostrar aquí las cifras que tenemos a nivel nacional. En la lámina anterior les hablé de las prioridades, sin embargo, estamos trabajando en todo el país. No me quiero concentrar en cada uno de los estados, solamente decirles que al día de hoy ya tenemos avanzado para este año, para 2025, en los próximos meses tendremos listos 222,000 lotes. Este es un trabajo muy grande, en realidad esto es prácticamente el doble de la meta que tenemos para el año, pero de forma estratégica lo que buscamos es que en 2025, máximo en 2026, ya tengamos suelo listo para regularizar en todo el país y que el resto del sexenio vayamos avanzando ya en la parte mucho más técnica de las cartografías y la parte operativa para estar entregando las escrituras a las familias a la brevedad posible. Es cuanto, Presidenta. Es bueno decir que cuando se habla de expropiaciones son concertadas con los ejidos, son zonas que ya sea que hubo contratos de compraventa privados o que en algún momento se ocuparon y no pueden regularizarse porque la tierra es propiedad de un ejido. Entonces, estas expropiaciones son concertadas con las y los ejidatarios para poder adquirir la tierra a través de este método y que se pueda regularizar. Bueno, ahora sí vamos a preguntas. Estamos en un programa, ya lo vamos a presentar posteriormente. Lo que hoy presentamos es algo muy bueno. Ya tenemos los predios
y gracias a los gobernadores, gobernadoras, presidentes, presidentas municipales, a la reserva territorial que tiene el Gobierno de México y también el Infonavit, pero gracias a las reservas territoriales tenemos ya los predios ubicados en buenos lugares, con servicios, para poder hacer los proyectos de vivienda de este año e incluso proyectos de vivienda del 2026. Vamos a iniciar ya en febrero la construcción de viviendas a través de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. ¿Cómo se inscriben a este programa? Lo estamos haciendo por censo. Es decir, va la Secretaría de Bienestar con servidoras y servidores de la Nación a aquellos lugares de mayor necesidad de vivienda. Se toca casa por casa, se pregunta y se ofrece participar. Y también vamos a abrir un espacio para que en estos lugares, si no estuvieron en su vivienda cuando se hizo el censo, pues puedan inscribirse. Entonces, así se accede a la Comisión Nacional de Vivienda, las viviendas que va a construir la CONAVI, y son para los no derechohabientes. Y estamos buscando a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, a las personas de mayor necesidad. Bueno, ese es CONAVI. Inicia en febrero, ya tenemos los predios, estamos en la parte de los permisos para poder iniciar la construcción. En el caso del Infonavit, estamos esperando a la aprobación de la ley del Infonavit, porque permite que el Infonavit directamente construya, que no solo dé créditos, porque hoy el Infonavit solo da créditos a través de esquemas directos. Por eso el presidente López Obrador rompió o generó créditos directos al derechohabiente, que el derechohabiente pudiera tener su crédito directo para poder construir su propia vivienda sin necesidad de estos esquemas. Ese sigue ese esquema. Y además, para que haya unidades habitacionales de interés social, estamos buscando que el Infonavit construya las viviendas a través de esta empresa constructora o haga alianzas con empresas constructoras locales que permitan la construcción de vivienda de manera transparente y que se eliminen todos estos esquemas de corrupción, aparte de poder tener crédito directo. Bueno, estos también Infonavit, en el momento en que esté la constructora, ya tiene todo preparado para que se forme, pueda hacer incluso acuerdos con productoras de material, de cemento, de varilla, para poder comprar los de todo el año y que no haya aumento en los precios y que podamos construir más viviendas, o que pueda el Infonavit construir más viviendas. Esos son los dos. Tercero, vamos a regularizar este año, ¿cuántas viviendas? 110,000 viviendas. Hemos elegido el oriente del Estado de México, que tiene una zona muy importante de asentamientos irregulares, en lugares que no son de riesgo ni tampoco en zonas de alto valor ambiental, para que puedan regularizarse. Baja California Sur y Baja California. Son 3 de los estados, aunque también hay en las 32 entidades de la República. Entonces, eso es lo de hoy, además de estos casos de corrupción en donde se están presentando denuncias penales. Bueno, ahora sí. Por acá. Buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Presidenta, le quería preguntar, usted la última semana de fin de año informó que le iba a pedir a la Secretaria de Bienestar pues que le informara sobre las respuestas que se le dio a las personas que no fueron censados por la afectación del huracán John en la Costa Chica. Preguntarle, Presidenta, si ya recibió esa información, cuántas personas llamaron, de cuántos municipios y cuál fue la respuesta que se le dio, sobre todo considerando que hicieron lo que usted le indicó, que llamaran de manera directa, sin intermediarios, y pues quisiera saber cuál fue la respuesta. No tengo aquí los datos, sí nos lo informó la Secretaria de Bienestar. Pero además de lo que ya se había entregado de apoyos, ¿cuántos llamaron por teléfono a la línea de la Secretaría? Se los informamos si quieren en un rato cuando le pedimos a Ariadna que nos pueda dar la información.
pero ya han sido atendidos todos, realmente ya no hay prácticamente ninguna queja. Gracias, presidenta. Y bueno, Guerrero y particularmente Acapulco pues ha recibido el apoyo invaluable de usted, ¿no? Después justamente de las afectaciones del huracán John. Y bueno, usted la semana pasada también manifestó pues su alegría de que Acapulco terminara con una ocupación hotelera, creo que terminó con el 92%. Sí. Y bueno, esto también se ha notado en coordinación de la gobernadora del estado de Guerrero y de la presidenta de Acapulco pues con su gobierno. Preguntarle, presidenta, si nos podría adelantar algunos de los proyectos que tiene considerado para hacer Acapulco este año y cuánto va a ser su monto y si tiene considerado asignar algún presupuesto de esto para un proyecto de cultura en Acapulco. Vamos a ir a Guerrero este fin de semana. El viernes vamos a hacer el acto de Sí al Desarme, Sí a la Paz en la Basílica de Guadalupe. El sábado lo voy a tomar para poder terminar el discurso del domingo. El domingo es el informe, la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno, y al siguiente fin de semana vamos a Guerrero. Vamos a dedicar probablemente los 3 días, viernes, sábado y domingo, para Guerrero, y vamos a hacer una valoración de Acapulco y vamos a informar de las obras que vamos a hacer en Acapulco, y seguimos resolviendo varios problemas del huracán John, particularmente con puentes y carreteras que quedaron dañadas en todo el estado de Guerrero. Sigue trabajando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay varios proyectos. Uno tiene que ver con agua, poder elevar las plantas de bombeo de agua para que en caso de que haya, tocando madera, otro episodio como el que se vivió, pues no se vuelva, o si se inunda, pues no afecte nuevamente las bombas. Ese es uno de los proyectos. El otro tiene que ver con el saneamiento integral de Acapulco. Se sigue haciendo desasolve de los ríos, pero además vamos a rehabilitar todas las plantas de tratamiento y ayudar al municipio para generar un esquema de tal manera que el municipio pueda tener los recursos suficientes para mantenerlas. Se está haciendo un esquema similar al que tiene, por ejemplo, Cancún o Ixtapa con Fonatur, para que Fonatur pueda encargarse de una parte del mantenimiento de la zona central de Acapulco. Hay un proyecto especial para el centro histórico de Acapulco y también para la costera y algunos senderos de paz que vamos a hacer. Ahora les llamamos así a los senderos para mujeres de Camina Libre, Camina Segura. Se los vamos a proponer a todos los municipios y en Acapulco vamos a hacer algunos, el municipio va a hacer otros, el estado va a hacer otros. Entonces hay inversión para Acapulco y en general para todo Guerrero. Se va a hacer la carretera de la Unión a Toluca, en algunas partes ya está. Estuvimos en Tejupilco la semana pasada y la carretera no está en buenas condiciones, entonces es esa misma carretera la que llega hasta Toluca. ¿Y cuál es el monto, presidente? Y si tiene considerado algo para cultura. Sí hay algo para cultura. Quisiera informarlo completo, esperar a la nota del día de que lo vayamos a informar allá en Acapulco igual, y nos vamos a la mañanera allá a Acapulco el viernes, de este viernes en 8. Gracias, presidenta. Presidenta, este año el Paseo del Pendón que se realiza en Chilpancingo cumple 200 años. Fue creado en 1825 por el Congreso del Estado de México. Incluso es más antiguo que la Feria de San Marcos de Aguascalientes. Esa fue creada en 1828. Incluso, bueno, y sin embargo, es más antigua que la Guelaguetza, ¿no? Que ha recibido pues un gran impulso del gobierno federal y ha recibido una gran promoción de turismo internacional. Preguntarle, presidenta, si este año, que se cumplen 200 años del Paseo del Pendón,
y considerando pues la situación de violencia que se vive en Chilpancingo, ¿usted tendría considerado como dar un apoyo o dar un impulso de turismo internacional en Chilpancingo, pues también para fortalecer otros municipios del estado de Guerrero, en el caso del turismo, ¿no? Y no solamente que sea Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, como siempre ha sido? No sé si usted tendría considerado esta posibilidad. Pues habría que hablarlo con la gobernadora para ver cuáles son los planes. Mañana, por cierto, viene el Gabinete de Seguridad, vamos a dar los resultados del 2024 y particularmente también para Guerrero, que también se ha hecho una intervención muy importante. Entonces, pero ya hablaremos con la gobernadora. Una última pregunta, sí, Presidenta. El año pasado también por las afectaciones, bueno, Acapulco solamente tiene 3 librerías. Una por Rúa, ubicado en la isla, otra es la cadena Sanborns, pues ubicados en todas las tiendas de Sanborns que hay, y la otra era Educal, que estaba instalada en el Centro Cultural Acapulco. Pero por el Otis, el Centro Cultural fue declarado pérdida total. Entonces, el Grupo Carso se ofreció a hacer el proyecto de remodelación, incluso a hacer los trabajos de remodelación, cosa que ya está casi concluida. Pero ahora, actualmente, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero se niega a respetar el espacio que tenía Educal. Entonces, ya tiene más de un año pues, que los trabajadores no pueden asistir a la librería, y la única librería, digamos, como cultural, incluso pues del gobierno, pues está cerrada porque la Secretaría de Cultura no le quiere respetar el espacio que tenía anteriormente y le está ofreciendo como un espacio 50% menor a su capacidad. Y hay algunos usuarios pues que piden que se abra, y algunas también gente de la comunidad artística que está incluso pues pidiendo su intervención pues para que se pueda abrir Educal. Y preguntarle… Lo vemos con la gobernadora y la presidenta municipal. A ver, de este lado. Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HCTV Noticias. Presidenta, ayer por la tarde Donald Trump hizo pues declaraciones acerca de cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, pero detrás de esto, más de aquellas declaraciones, pues hay un tema de interés que tiene que ver con el petróleo. En el sexenio de Ernesto Zedillo, pues se le dio la oportunidad de expandirse en sus áreas limítrofes a Estados Unidos y regalarle 22.500 millones de barriles a beneficio de este país, específicamente en el hoyo de la Dona. Aparte, pues esta declaración pasa por autoridades internacionales que delimitan pues los áreas limítrofes, el UNCLOS, que es quien regula a las naciones, sobre todo sus áreas limítrofes, pues su comparecer, su percepción acerca de todo esto, que ya Estados Unidos de sexenios anteriores ya tiene ahí manos puestas sobre estas aguas ya todavía mexicanas, pero que en ese sexenio de Zedillo pues ya estaban metiendo las manos ahí. Sí, hay derecho internacional para todo, pues un país no puede actuar individualmente, hay un derecho internacional. Yo creo que hay que esperar también a que llegue el presidente Trump ya formalmente a la presidencia. Por eso mi mención el día de hoy, porque él habló del nombre, nosotros también hablamos del nombre. Desde 1607 se llama América Mexicana, América del Norte. Entonces, hay que esperar también a que llegue a la presidencia, y de todas maneras hay derecho internacional, y yo sigo pensando que va a haber buenas relaciones con el presidente Trump. ¿En qué me baso? Pues en que hubo buenas relaciones con el presidente López Obrador, y tiene que haber relación de respeto mutuo, de colaboración, no de subordinación, y de respeto.
Muy bien, Presidenta, pues ayer fue pues, prácticamente obligado a presentarse ante un juez al exgobernador Graco Ramírez por un supuesto desvío de recursos o mal manejo de recursos en su gobierno, donde supuestamente agarró dinero de los trabajadores para comprarse una camioneta. El tema es que quien está encargada de la dirección precisamente que regula o que maneja el dinero de los trabajadores se desistió el mismo día de ayer de la denuncia. Preguntarle sobre este tema también. Y ya de pasadita, hablando de expresidentes, fueron declarados non gratos en Venezuela Felipe Calderón y Vicente Fox por intervención, por tratar de intervenir en las elecciones precisamente de allá de este país. No tengo información del primer caso, no podría opinar. Y bueno, también no debo paso de declarar respecto al segundo. Paso, sí. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Preguntarle, con los casos de corrupción presentados en la mañanera pasada y estos casos de corrupción, ¿a cuánto asciende el daño al Infonavit por estos actos de corrupción y también cuántas familias, cuántos trabajadores han resultado afectados por estos esquemas corruptos? ¿Tienes la información, Octavio? Sí. Ahora, de estos que se presentan ahora y de los que se presentaron la vez anterior, si quieren hacemos el recuento y lo presentamos más tarde. En este contexto del Infonavit, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Studios donde el 60% de los encuestados avala esta reforma al Infonavit. ¿Qué representa este espaldarazo y cuáles son los beneficios para las personas con esta nueva ley? Bueno, con la nueva ley, primero 2 millones de créditos ya a través del propio Infonavit. Se están disminuyendo los pagos y condonando en 2 millones de créditos, que por las características de los créditos cada uno tiene un tratamiento distinto. Mucha gente, y eso que el presidente López Obrador también hizo reformas, pero mucha gente se sigue quejando de que lleva años y años pagando y cada vez paga más y no termina nunca la deuda al Infonavit. Entonces, 2 millones ya están siendo atendidos. Para poder atender a los otros 2 millones, tenemos que cambiar la ley del Infonavit. Y hay un transitorio que se está incorporando para que se congelen sus créditos a partir del año pasado, es decir, de lo que estaban pagando en diciembre del 2024, y en muchos de ellos van a ser disminuidos, igual que en el caso de los primeros 2 millones. Eso es un beneficio muy grande para 4 millones de familias que tienen créditos del Infonavit, y 2 millones de ellas se van a beneficiar de manera inmediata gracias al cambio a la ley. Lo segundo es para todos los trabajadores que aportan al Infonavit, pues va a haber transparencia y va a haber viviendas accesibles, además del crédito individual al que pueden acceder. Y va a haber auditoría de los fondos, cosa que antes no, o que hasta ahora no puede haberla por las condiciones en las que está el Infonavit. La oposición, los adversarios se han dedicado a decir que queremos el dinero en el Infonavit, pero es la cosa más absurda que hemos escuchado. El problema es que el esquema de funcionamiento del Infonavit pues se presta a estas formas de corrupción y se quiere erradicar todo este esquema para que realmente haya la construcción de viviendas, que es lo que quieren las y los trabajadores que aportan al Infonavit, y sigue manteniéndose el organismo tripartita a través del Consejo de Administración, donde participan empresarios y participan trabajadores, pero ya no como direcciones generales, sino hay una sola dirección transparente, auditable, para poder construir viviendas. En esta misma encuesta dice que el 49% sabe los beneficios, pero un 51% no sabe cuáles son los cambios que se contemplan. Ahora hay que recordar que el Infonavit atiende, si consideramos que más o menos
la población que tiene acceso al IMSS es la misma del Infonavit, estaremos hablando del 50% más o menos, poco más, de las y los mexicanos. Entonces el otro se interesan más, digamos, por las reformas aquellos que aportan al Infonavit. Por cierto, el martes vamos a presentar también algunas reformas para el FOBISSSTE. Vamos a presentar salud y también Martí Batres va a presentar varios temas relacionados con ISSSTE y con FOBISSSTE. Y para alcanzar el objetivo del 1,000,000 de viviendas en esta administración, ¿contemplan el apoyo de los profesionales inmobiliarios como de la CONADEVI o de la ADI, Presidenta? Pues la ADI más bien hace desarrollos habitacionales de alto costo. La CONADEVI hace de mediano, ya no hacen de interés social realmente, hacen de costo medio, digamos, pero se está buscando también a constructoras locales en donde pueda haber alianzas, subcontrataciones a través de la empresa del Infonavit que ayuden a avanzar más rápido en la vivienda. Entonces sí va a haber participación privada, pero de una manera distinta a como se hizo en los periodos anteriores. Y ya por último, si nos puede hablar de este reconocimiento que le dieron a la Ciudad de México por su gestión en el tema de transporte. Sí, a ver si pídanle a Andrés que les mande el original del ITDP. Sí, dieron un reconocimiento, se modificó el reconocimiento para transporte público y también al último periodo le tocó a Martí Batres, hay que decirlo, es para el periodo que estuve al frente del gobierno de la ciudad y 2023-24 que estuvo Martí. Y obviamente pues al equipo de movilidad, a Andrés Layú, que fue quien coordinó la Secretaría de Movilidad, que ahora está en el área de trenes aquí en el gobierno federal. Dan el premio por los 500 trolebuses, por los teleféricos, el cablebús, el trolebús elevado obviamente y el sistema Ecobici, que gracias a su rediseño alcanzó un porcentaje mucho mayor de usuarios. Entonces, pues felicitar al equipo de movilidad que entonces estuvo al frente del gobierno de la ciudad. Acá. Gracias. Buenos días. Bueno, nada más a Arturo Pavón de Chapucero y Efecto Colateral. Nada más para mencionar, fue mención honorífica la que le dieron, sobre todo sí por la gestión que usted llevó a cabo y por lo que continúa haciendo Martí Batres. Y pues bueno, hay otra buena noticia en cuanto a encuestas de las eras de Motecnia. Ha presentado pues, los resultados también del nivel de confianza que se tiene ya en su gobierno pues a los 100 días de iniciado. Hay resultados muy interesantes, no sé si usted los quiere nombrar ahí o los mencionamos. A ver, arriba. Dice, calificación del trabajo que ha hecho hasta ahora la presidenta, cuántos califican 0, cuántos de 1 a 5, cuántos de 6 a 7, entre 8 y 9, 44%, 10, 24%. Promedio, 8. Por lo que ha visto en estos primeros 100 días de gobierno, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de la presidenta? 80% lo aprueba. Abajo. ¿Qué opinión tiene usted de la presidenta? Muy buena, 20%, buena, 51%, mala, 6%, muy mala, 2%, o sea, 71% contra 8%. ¿Qué tanta confianza le tiene la presidenta? Mucha confianza y algo, 79%. Abajo. Ahí están en las distintas áreas, abajo. Desde que la presidenta ganó las elecciones, el país está mejor,
71% considera que está, bueno, 60% mejor, 11% igual de bien. Desde que la presidenta, ¿cómo están usted y su familia? Mejor, 54%, igual de bien, 23%, igual de mal y peor, 17%. ¿Usted diría que el gobierno de México es un gobierno que funciona? 79% sí. ¿Y usted diría que es un gobierno que da resultados? 74% sí. ¿Cómo considera que debe ser la relación entre la presidenta y el próximo presidente Donald Trump? Respetuosa e institucional, coincidimos, 62%. Ahí está. Nada más que decir. Sí. Doctora, en una acción pues marrullera y argumentando un acatamiento de una suspensión, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en el proceso para sus candidatos a juzgadores, pues han suspendido ellos este proceso. ¿Se puede hacer las elecciones de todas maneras con los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, digo, lo tienen que decidir entre los cuatro, que por cierto tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque hoy está funcionando con 4 la comisión. Estamos preguntando al Senado, que es el que tiene que atender cualquier problema, y le mandamos muchos saludos al maestro Quijano. Ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas, entonces no ha estado asistiendo en el último periodo, pero es bueno que se sepa, ¿no? Por cualquier tema que pudiera salir. Entonces están funcionando con 4 la comisión. Vamos a preguntar al Senado, que es quien tiene que responder frente a alguna situación que no esté considerada en la Constitución o en las leyes, si se sigue funcionando con 4. Pero hasta ahora está funcionando con 4, ellos tienen que tomar una decisión sobre este tema, pero a consideración del ministro Saldívar, pues nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había establecido que en materia electoral pues estos amparos no son procedentes. Muy bien, y ya como tercera pregunta, acerca de las unidades habitacionales, todas las construcciones que se hicieron y que están abandonadas, que nunca se ocuparon, ahorita están en ruinas o las pueden estar ocupando gente que no debe. En el caso, por ejemplo, de Baja California, en Mexicali, pues hace 2 años, cuando hubo una crisis de migración de haitianos, pues se propuso que en algún momento podrían ellos ocupar, porque sí venían con la intención algunos de quedarse y trabajar y pagarlos, no querían que se los regalaran. ¿Qué va a suceder con ese tipo de construcciones? Sí, ya tenemos un plan, o el Infonavit más bien ya tiene un plan que lo preguntó hace rato Hans también y ya no cerré el comentario. Tiene un plan ya el Infonavit, que el objetivo es que se ocupen estas viviendas. En algunos casos están ocupadas de personas a las que no le pertenece la vivienda. Entonces estamos buscando un esquema también de desincorporación del Infonavit para que podamos disponer de esas viviendas, porque ahora pues son parte del patrimonio de los trabajadores y del Infonavit. Por lo tanto, entonces tenemos que buscar algún esquema
Y se tiene que ver caso por caso también, pues que no vaya a ser que haya un trabajador que esté pagando por una vivienda que no está ocupando, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello ya lo está revisando Octavio y ya tenemos un plan y lo vamos a presentar pronto. Gracias. Buenos días a todos. Soy Mireya Cuellar del periódico La Jornada en Baja California. Presidenta, ayer hablaban de toda esta estrategia y esta campaña contra la drogadicción en el país y se parte de una premisa que efectivamente México pues no es un país que tenga un problema de drogadicción como en Estados Unidos. Sin embargo, hay estados como Baja California, por ejemplo, que sí tienen un problema grave de drogadicción. Por ejemplo, ahí incluso las autoridades de la Fiscalía han dicho que el paradigma ha cambiado. Antes se consideraba que la violencia del Estado estaba relacionada con el trasiego de droga. Hoy día la violencia del Estado está relacionada con el consumo local, con el conflicto entre todos los vendedores de droga que se disputan calle por calle porque hay una gran cantidad de consumo. Incluso hay un caso muy grave, me parece delicado, de una menor de 4 años en Mexicali que se intoxicó porque en su familia se consume droga. Sabemos que muchas de estas pastillas de droga hoy parecen dulces, son de colores rosas, azules. Entonces, además del programa que usted presentó ayer, que entiendo es un programa es un estándar para todo el país, ¿hay algún programa especial para los lugares que sí tienen un conflicto de consumo y sobre todo, además que tienen pues después el problema también de la seguridad? Sí. El problema de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Baja California tiene, digamos, varias causas, no solamente, sí tiene que ver con trasiego, también tiene que ver con venta local y también tiene que ver con algunos otros temas. Eso por un lado, ¿no? Para no dejar pasar el comentario. Segundo, ayer lo que planteé es que no tenemos un problema tan grave y particularmente de consumo de fentanilo. Eso no quiere decir que haya lugares en donde sí hay algo de consumo, aunque no tenemos la gravedad de los decesos por sobredosis de fentanilo que está viviendo particularmente las ciudades de Estados Unidos. Como explicó ayer el doctor Kersenovich, la manera de atenderlo es en 3 áreas. Uno, la prevención, que ayer lo que presentamos fue esta campaña integral para todas las entidades de la República de prevención del consumo de las drogas en general y en particular del fentanilo. Segundo, la atención a aquellas personas que ya tienen alguna adicción, que en México es mayor la adicción a las metanfetaminas, es todo el programa que se presentó, que parte de la línea de la vida. Ayer, por ejemplo, me decía Leticia Ramírez que hubo más personas que llamaron ayer, lo cual es bueno, quiere decir que estuvieron atentas a este número de teléfono y si tienen algún problema, pues llamaron. Y, digamos, funcionó el centro de llamadas, que era parte de lo que queríamos estar probando y va a seguir fortaleciéndose. Entonces, línea de la vida y se orienta a distintos lugares, desde los centros de integración juvenil hasta, dependiendo de las condiciones, pues directamente a un especialista que esté en el centro de llamadas o se orienta a los distintos lugares que hay en las entidades. Ayer presentamos varios centros de salud y hospitales que atienden problemas de adicción y en general de salud mental, que no es lo mismo, ¿no? Hay problemas de salud mental que no llevan a adicciones, pero en general la mayor parte de las personas que tienen algún problema de adicción pues tienen algún asunto de salud mental. Entonces se tiene que atender y después es la rehabilitación. Entonces hay estados en donde pues hay que tener mucho mayor coordinación, como el caso de Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar, para que la estrategia nacional pues se coordine con la estrategia estatal y pueda prevenirse, atenderse y rehabilitarse a aquellos que ya
han llegado a un centro de atención. Y después también había en Baja California, que se han dado pocos casos, pero se han dado, de la gente que tiene en la calle una crisis por consumo de droga. Por ejemplo, había un problema para obtener la naloxona, esta sustancia para contrarrestar los efectos de una sobredosis. Y aunque ya se hizo un programa piloto muy recientemente, decían que no había una aprobación de la COFEPRIS para poder importarla. Mi pregunta sería si ya hay algo… ¿Lo está trabajando la COFEPRIS? No sabré decirte si ya lo aprobaron o no, pero sí se está revisando. Y mi última pregunta tendría que ver con la contaminación en Mexicali. Presidenta, es un problema muy severo. Tenemos en la capital del estado de Baja California casi todo el mes de diciembre con una mala calidad del aire. No se mide el grado de ozono, pero sí hay una información sobre todas estas partículas, ¿no?, que se están respirando en Mexicali. Mexicali es prácticamente una olla, una cazuela, podríamos decir, está 8 metros bajo el nivel del mar. Cuando no hay viento en el invierno se queda toda esta inversión sobre la ciudad, y la única recomendación hasta ahora, entiendo que es un problema de largo plazo y esas cosas pues no se solucionan de un día para otro, por supuesto, pero sin embargo solamente vemos todos los días, hay una alerta y hay una recomendación para que la ciudadanía se quede en sus casas, para que no salgan los niños a la calle, para que no se haga actividad física fuerte en la calle. Yo querría en todo caso llamar la atención sobre este tema que vive de contaminación que vive la capital de Baja California. Tijuana también tiene un problema, ahí también hay muchos de estos vehículos que se regularizan, que por un lado es muy bueno para la gente que necesita movilizarse hacia su trabajo, pero por el otro lado pues hay un problema de contaminación también, porque son vehículos, la mayoría de ellos años atrasados, y no hay un control de la contaminación. Entonces, bueno, sobre todo el caso de Mexicali lleva todo el mes de diciembre, todos los días, quizá 3 días le podría decir que se ha dicho que la calidad del aire es buena, pero todos los días hay una gran cantidad de partículas en el ambiente que la gente está respirando sin saber qué hacer realmente. Le comentamos a la secretaria Alicia Bárcenas para que entre en contacto con la presidenta municipal y con la gobernadora. Lo que tiene que hacerse normalmente es un inventario de emisiones, que ya, por ejemplo, se está avanzando en el caso de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey. El asunto es cuál es la fuente. Primero, qué contaminantes, que eso se mide con una red de monitoreo, y segundo, qué provoca estos contaminantes, cuáles son las fuentes de contaminación, y para eso se tiene que hacer un inventario de emisiones, en donde se mide, se calcula, se estima de dónde provienen estas emisiones. Pueden ser fuentes industriales, pueden ser fuentes móviles, pueden ser fuentes del polvo, PM10 particularmente, o de si se usa los esquemas de quema para la producción agrícola, también puede estar asociado a ellos. Entonces le decimos a la doctora Alicia Bárcenas que se ponga en contacto para atenderlo. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidente, en otros temas, ¿nos puede confirmar si está próxima la salida del senador Adán Augusto Santiago como coordinador de Monera? De ser así, ¿quién lo sustituiría y cuáles serían las razones? No. Adán es el coordinador. Claro, lo deciden obviamente los senadores y senadoras del Morena, ¿no? Pero no, Adán es el coordinador. No, ni había escuchado ese rumor. Gracias por aclararlo. Son rumores. Presidenta, al cierre del mes de diciembre se reportó una caída en el empleo formal. ¿Nos puede comentar qué estrategia o con qué estrategia inicia el año su gobierno para acelerar el empleo formal y reducir el informal?
Sí. A ver, normalmente en diciembre cae el empleo. Es un tema estacional que debe de atenderse porque muchas veces tiene que ver con contratos anuales que para no cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores se terminan los contratos. Y a veces es sencillamente por contratos anuales que antes de que termine diciembre terminan. Entonces, primero es algo estacional, todos los diciembres cae el empleo. Segundo, este año tuvo un mayor descenso. ¿A qué lo asociamos? Esencialmente a la terminación de las obras públicas. Refinería, Tren Maya, etcétera. La gran mayoría de estas grandes obras que generaron mucho empleo, particularmente en el sur-sureste, terminaron y nosotros tenemos planteado que inicien las nuevas obras. Normalmente es así, marzo, abril de este 2025, entonces una parte se va a recuperar y la otra estrategia para el empleo es la vivienda. Justamente ayer lo comentábamos en la reunión que tuvimos, por ejemplo, Tabasco tiene una caída muy importante del empleo porque justamente Tabasco aportaba muchísimos trabajadores a estas obras de infraestructura. Entonces hay un programa de vivienda con el gobernador, en algunos casos son unidades habitacionales, en otros casos es vivienda rural, que lo vamos a levantar en este febrero para que pues, pueda recuperarse una parte importante del empleo. Y la otra, pues evidentemente son las inversiones privadas. Una parte es la inversión pública y otra parte son las inversiones privadas. Evidentemente, siempre que hay un cambio de gobierno, y lo digo esencialmente por Estados Unidos, siempre se genera pues que esperan los inversionistas para invertir, pero nosotros el lunes tenemos la presentación del Plan México, que tiene ya un portafolio de inversiones muy importantes, incentivos para la inversión privada en los polos de bienestar y un esquema ya muy claro de cómo vamos a ir avanzando con el Consejo Empresarial que nos está apoyando, que coordina Altagracia, con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda que ha estado apoyando mucho. Entonces se presenta el Plan México y hay muchas inversiones privadas que también están pendientes para este año. Okay. Y en otro tema, ya se ha expresado interés en temas de tecnología y desarrollo, pero hasta el momento no se ha publicado un documento oficial o plan detallado que especifique las políticas exactas que implementaría en el tema de la inteligencia artificial. ¿Se ha tratado este tema más sobre la profundidad de cómo la regularización de la inteligencia artificial en México? Sí, es uno de los planteamientos de revisión que tiene la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que tiene planteado pues hablar con las personas que se dedican a estos temas desde la parte de desarrollo tecnológico e innovación hasta la parte más ética y que está siempre vinculada al desarrollo científico y tecnológico. Pero aún no tenemos un planteamiento. ¿Un mensaje para la reunión que va a sostener hoy con los cónsules que va hoy aquí en Palacio Nacional? Sí, vamos a hablar del momento histórico que está viviendo México, de la transformación, de la autoridad que tiene hoy México moral, de lo que representamos para nuestro país y para el mundo entero, que es un proyecto que está dando resultados, un proyecto de transformación que está dando resultados, que dio resultados con el presidente López Obrador y que estamos dando resultados, y particularmente para las y los cónsules, pues toda la estrategia de apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes y que pues lo que más pedimos, que es la esencia de nuestro proyecto, que es el humanismo. Que por cierto, ahorita que preguntaste el Senado, discúlpame, ya ven que hubo un documento que decía que se iba a levantar en armas. Bueno, no hemos encontrado la autoría de ese documento en el Senado.
Ya ven que decían que… Y luego ya hay unos que dicen que lo escribió el presidente López Obrador. Pero hasta lo aseguran. Todavía le pedí a la secretaria Rosa Isela que preguntara a las y los senadores quién lo escribió o cómo apareció ahí de pronto en un medio, y nadie sabe quién es la autoría de ese documento. Entonces, pues según esto existe el documento, lo he visto yo en las redes, pero quién lo escribió, cómo apareció, aún no se sabe. Y ya, como lo he dicho otras veces, dejen descansar tranquilo, que está escribiendo al presidente López Obrador. No sé si nos pudiera comentar su libro. ¿Dado algún informe de los siniestros ocasionados en Los Ángeles? ¿En dónde, perdón? En Los Ángeles. Si hay algunos connacionales en esta zona. Sí, ahora le pedimos una tarjeta, a ver si nos la pueden enviar. Particularmente el área de Santa Mónica está siendo exactamente. Les damos más información en un rato. Ya son 9:18. Ya nos vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero de Reforma. Sobre el tema de Donald Trump, quisiera preguntarle, él ayer afirmó que los grupos criminales son quienes aparentemente gobiernan en México. Desde su punto de vista, ¿a qué puede obedecer esta declaración? Si usted considera que hay un escalamiento o un endurecimiento en las críticas de Trump hacia México y su gobierno, si esto puede afectar la relación bilateral, generar tensiones o hay un riesgo de ruptura. No, pues por eso comenté que con el respeto debido siempre, pues a lo mejor ayer tuvo una mala información y piensa que todavía gobierna Felipe Calderón y García Luna. En México gobierna el pueblo, porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México. Y estamos atendiendo el problema de la inseguridad. Mañana vamos a dar los resultados del cierre del 2024 y vamos a colaborar y entendernos con el gobierno del presidente Trump, estoy segura de ello, defendiendo nuestra soberanía como país libre, independiente, soberano, y colaborando en todo lo que podamos colaborar, desde los temas comerciales, que estoy segura que nos vamos a entender también, hasta los temas de seguridad, de migración, y lo que nos interesa mucho, que es que pare la entrada de armas de Estados Unidos a México, porque 75% de las armas incautadas, mañana van a ver el dato de la cantidad de armas que se han incautado, vienen de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que vamos a colaborar, y además por razones humanitarias, en todo lo que tenga que ver con trasiego de drogas, pero nos interesa muchísimo que también se atienda la entrada de armas de Estados Unidos a México. De continuar estos ataques y en caso de que Trump la invite a su toma de posesión, ¿usted asistiría? Pues todavía no nos han invitado. Ayer también leía que, ¿cómo que no han invitado a la… ya lo veremos. Si hay invitación y repito, yo pienso que va a haber una buena relación. No veo por qué pueda haber una mala relación. Yo creo que el presidente Trump tiene su manera de comunicarse. Pero es una acusación grave, ¿no, presidenta, decir que el narco gobierna en México? Sí, pero es falso. Es falso. En otro tema quisiera preguntarle, presidenta, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal desde el sexenio anterior y en esta administración, prevalece la venta de huachicol en algunas de las autopistas de las carreteras del país. Preguntarle si tienen detectada esta actividad ilegal, si tienen contemplado realizar algún operativo especial, ¿cómo van a enfrentar este problema?
Estamos trabajando el tema del huachicol, que obviamente disminuyó muchísimo desde que Octavio estuvo en Pemex y con el presidente López Obrador, aunque todavía hay un porcentaje. Entonces, se está atendiendo de diferentes formas, con la CEA, con Profeco, en caso de que gasolina ilegal se esté vendiendo a las gasolineras, por eso es Profeco, y también lo que tiene que ver con la intermediación de almacenamiento y distribución de combustibles, en el caso privado. Se está atendiendo obviamente desde Pemex, logística y por el gabinete de seguridad. Y en particular esto que de la venta de combustibles en algunas carreteras que existe, lo está atendiendo la Guardia Nacional, está trabajando en este esquema y se va a atender. Desde su punto de vista, ¿qué ha faltado? Porque al final estos puntos de venta clandestino están a la vista de todos. ¿Qué ha faltado para terminar con esto? Pues más bien, ¿qué vamos a hacer, no? Más que qué ha faltado, pues tiene que eliminarse toda la venta ilegal de combustible. Presidenta, en los días anteriores circuló una información en la que se aseguraba que la línea aérea TAR había retirado su interés de seguir participando con Mexicana de Aviación y prácticamente le habría dejado sin aeronaves para seguir operando. ¿Es cierta esta versión? ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Hoy en la tarde vamos a tener una reunión con Sedena de todas las empresas, Tren Maya, los hoteles, los aeropuertos y Mexicana de Aviación. Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana, ¿no? Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. En el periodo que estuvo operando Mexicana, como cualquier empresa, cuáles fueron las líneas más rentables, cuáles fueron las líneas menos rentables, cómo hacer el nuevo plan de negocios aprovechando este periodo que terminó la renta de estas aeronaves. Eso es todo, no hay más que eso. Lo que ellos quieren es que se nos olvide qué pasó con Mexicana de Aviación y todas las empresas del Estado. Y eso hay que estarlo recordando permanentemente. Las vendieron, ahí sí hubo fraudes. En el caso de Mexicana dejaron en el desamparo a los trabajadores, declararon la quiebra y quien recupera, le da una alternativa a los trabajadores. Mexicana de Aviación es el presidente López Obrador, se crea una empresa que está en la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa está bien, nada más que en este periodo, cuando se terminó el periodo de renta de estas aeronaves, pues toman una decisión que me parece muy acertada, decir, a ver, está empezando el año, vamos a ver cuántas aeronaves recuperamos de su renta, cuáles son las rutas que vamos a seguir. El día de hoy me lo van a presentar, pero todas las empresas, Tren Maya tuvo también venta de boletos récord en vacaciones, fue muy visitado, y los hoteles que ya están funcionando también tuvieron una ocupación importante. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida. Gracias, presidente. De que se está complicando el reembolso para pasajeros que ya habían pagado. Sí, pero que no se preocupen, además hay que ver qué redes sociales también y qué tan cierto es todo lo que plantean. Nosotros hemos estado revisando, porque constantemente revisamos todas estas tendencias
que suben particularmente en la red X, que por cierto cada vez se usa menos. La red X, también tenemos informes sobre ello. Muchas de estas tendencias se levantan a partir de troles, de bots, que muchos de ellos vienen desde narcopresidente, narcocandidata, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cuentas, incluso que son cuentas nodo, a partir de las cuales se generan todos estos esquemas, ¿no? Entonces hay que ver qué tan cierto es esto de no reembolso. Si hay algún caso se va a reembolsar, que no se preocupen. Y si mañana se puede y si no el lunes, presentamos el resultado de todas estas entidades públicas que hoy son empresas ubicadas en la Sedena y cuál es su plan hacia el futuro, incluida Mexicana de Aviación. Presidenta, ya nada más sobre el tema del Infonavit, quería consultarle si dentro de las pesquisas que están realizando en la institución tienen contemplado investigar al senador Alejandro Murat. Principalmente es importante que se mencione esto que está mencionando el director del Infonavit, se dio principalmente por estas direcciones generales de empresariales y de representantes de los trabajadores, que eso no quiere decir que sea el sector empresarial, son muchos de los representantes que estuvieron ahí que hicieron estos negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Y también no hablamos mal de los sindicatos, sino de algunas personas, representantes sindicales que estuvieron en los puestos del Infonavit, que vieron la posibilidad de hacer negocios y hicieron negocios, ¿no? Entonces, porque esa es parte de lo que estamos planteando con la modificación a la ley del Infonavit, que resulta que el director general del Infonavit tiene muy pocas facultades y tienen muchas más facultades estos representantes que no se les audita. Entonces, lo que se está planteando es que tenga facultades el director general del Infonavit, que al tener facultades también tiene evidentemente responsabilidades, que haya el organismo tripartita del Consejo de Administración y que sea transparente y auditable y que se construyan viviendas, que es el objetivo del Infonavit, y que se resguarde el fondo de ahorro de los trabajadores a través de la vivienda con la CNBB, que es quien regula, y no con estas, algunas de estas SOFOMES y no sé, que algunas están reguladas por la Comisión Bancaria de Valores y otras no. Entonces, lo que queremos es transparencia, cumplir que los trabajadores puedan tener el sueño de una vivienda bien hecha, digna, y que se acabe esta corruptela relacionada con estas representaciones que han hecho negocios al amparo, pues, del poder que tienen. Por eso la denuncia que se presenta es a quien resulte responsable, pero sí hay que decir que es principalmente estas direcciones que se ponen de acuerdo además y hacen estos negocios que presenta Octavio, que es una barbaridad. Pues esto ya le corresponde a la Fiscalía, pero a nosotros nos corresponde decir por qué se está cambiando la ley del Infonavit, lo que encuentre el Infonavit de actos de corrupción, pues presentarlos debidamente ante la Fiscalía, porque resulta que tampoco, o sea, la auditoría interna del propio Infonavit pues son ellos mismos. Entonces, por eso se está cambiando la ley. Y que la Auditoría Superior de la Federación puede estar haciendo auditorías de manera permanente para que pues no se caiga en estas circunstancias. Bueno, ya son 9:30, ahora sí nos tardamos muchísimo. Vamos a cerrar con ¿quién es quién las mentiras? No, ya no es quién es quién, con detector de mentiras. 欢迎来到6度解析，新闻背后的多维思考，带你洞悉头条背后的世界。在今日华尔街频道的6度解析中，
我们将深入探究时事热点，为你揭开新闻背后的真相。在这个信息泛滥、真相难觅的时代，6度解析应运而生。我运用海量数据、人工智能整合以及专家观点，层层剥析每个故事，通过实时背景数据挖掘，确保你获得全面的新闻资讯。然而，我们关注的不仅仅是数据，更重要的是将它们串联起来。我将分析多方视角，揭示隐藏的脉络，为你提供单一媒体常常忽略的背景信息。无论是政治、经济，还是全球事务，我都将为你带来最具洞察力的分析。试想一下，拥有洞悉全局的能力，做出明智的决策，参与有意义的讨论，这就是6度解析带给你的价值。它不仅仅是新闻分析，更是一种赋能的工具。加入今日华尔街的6度解析，共同探索头条背后的故事。你通往深度理解的旅程，从这里开始。不要只是阅读新闻，要解码新闻，理解新闻，活出新闻。这一切尽在6度解析。立即订阅，不错过任何真知灼见。因为了解真相仅仅是个开始。